SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y este es el Hora 25 de los negocios del 8M. El Hora 25 de los negocios de la desigualdad. ¡Viva el 8 de marzo! Este es el ambiente en la calle. Esta es la movilización feminista hoy. Y hoy hay 3 lecturas que hacer en lo económico, porque la desigualdad es salarial, es de acceso a los puestos de dirección y es de vocaciones que dan lugar a todo esto. Hay 3 niveles de lectura para hacer el 8M económico, y el primero es el de la brecha salarial, porque como consecuencia de todo lo que viene después, el resultado es que hombres y mujeres cobran muy distinto. Los hombres cobran un 24% más que las mujeres, y esa brecha se ha acortado porque la subida del SMI de lo más precario las ha beneficiado sobre todo a ellas, porque son ellas las que tienen los trabajos precarios. Hoy en la calle esa brecha salarial se escuchaba y se ponía así. Aquellos que niegan que no hay desigualdad, que no hay discriminación, nos tendrán enfrente. Hace falta quitar el techo de cristal, hace falta que desaparezca ese suelo pegajoso que nos impide subir. Los contratos más precarios los sufren las mujeres y luego en la política quizá no se estén tomando las medidas más indicadas para proteger a la mujer, no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito social. Que los sectores más precarios se visibilicen, que están súper feminizados, los cuidados a mayores, los grupos de riesgo. En nuestro caso somos auxiliares de ayuda a domicilio. Pedimos que los contratos sean a jornadas completas porque lo que hay es Pablo mucha Anzola, ¿qué tal? Muy buenas parcialidad noches. de ¿Qué tal? Buenas noches. Que al final se quedan muy En los bajos. comedores escolares, el 90% de los Eso es lo que contratos dice son de la 2 calle. horas. ¿Qué dicen las cifras? ¿Cuáles son las cifras de la desigualdad salarial? Pues la diferencia salarial entre hombres y mujeres se situaba en el 24% antes de la pandemia. Son los datos más recientes del 2019 de un informe de Comisiones Obreras con datos del INE que refleja que si el salario medio de las mujeres españolas ese año ascendía a los 21.600 euros, el de los hombres rozaba casi los 27.000. Es decir, el sueldo de una mujer debiera subir más de 5.200 euros para lograr la equiparación salarial con los hombres. Es cierto que esta diferencia, que crece, por cierto, conforme avanza la edad de las trabajadoras, ha venido reduciéndose ligeramente desde el año 2013, un año en el que la crisis económica hizo que escalase hasta el 32%, y los sindicatos sostienen que las subidas en los últimos años del salario mínimo han contribuido a pronunciar la caída, porque 2 de cada 3 salarios mínimos en España los cobran ellas, las mujeres. Así que el salario mínimo ha corregido la diferencia, pero está esa diferencia, porque ¿cuáles son las causas? Pues en realidad es la brecha laboral la que está detrás de esa brecha salarial, y es que la jornada laboral a la que pueden acceder las mujeres es diferente y de peores condiciones a la que acceden los hombres. Las mujeres sufren una mayor temporalidad, un 27% frente al 24% de los hombres, según UGT, y también la parcialidad involuntaria es mayor. De hecho, el 75% de trabajadoras a tiempo parcial son mujeres. Los sectores más precarios y los menos cualificados además están feminizados, y son ellas y no ellos las que sufren, por ejemplo, también menor permanencia y menor antigüedad. Menos salarios, menos estabilidad, más temporalidad, más parcialidad, más jornadas a tiempo parcial. Con esas claves, la pregunta es cómo se soluciona esto en este primer nivel de análisis, el de la diferencia salarial. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo se soluciona esa brecha salarial? Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Pues tenemos 3 elementos claros en estos momentos para abordar la brecha salarial en nuestro país. Uno ha sido la subida del salario mínimo interprofesional, donde en el último informe de brecha salarial hemos visto que subiendo el salario mínimo a 900 euros en el año 2019, la brecha salarial se redujo en casi 2 puntos. Otros 2 serían los reales decretos aprobados el año pasado, el de planes de igualdad, donde tenemos una fotografía clara y concisa de lo que ocurre en una empresa. Qué categorías profesionales ocupan los hombres y las mujeres, qué formación reciben, cómo ascienden o qué tipos de ascensos tienen los hombres y las mujeres. Y otra herramienta sería el Real Decreto de Igualdad Retributiva, donde vamos a tener conocimiento de cuáles son las retribuciones salariales en una empresa, con el registro
retributivo, si se valora correctamente los puestos de trabajo, estén ocupados por hombres o por mujeres, y para finalizar las auditorías salariales. Estas herramientas las tenemos ahora mismo encima de la mesa y hay que ponerlas en marcha en la negociación colectiva y, por lo tanto, podremos empezar a vislumbrar en nuestro país una reducción de la brecha salarial. Hay una diferencia muy importante en también la empresa pública. Las actividades sanitarias y los servicios sociales reflejan una diferencia del 28%. Es decir, los sanitarios y los encargados de servicios sociales, ellos, cobran un 28% más que ellas. ¿Cómo se corrige? ¿Qué claves? ¿Cómo lo lee Comisiones Obreras? Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hoy, otra vez, 8 de marzo, hemos estado en las calles de este país, las comisiones obreras, para defender la erradicación de la brecha salarial. Las brechas salariales, desde luego, en este país son una realidad que tiene 3 patas importantes: la parcialidad, los complementos salariales que se abonan con conceptos claramente masculinizados y, desde luego, la brecha de los cuidados. Hay muchas mujeres en este país que trabajan a tiempo parcial sin querer porque tienen que ocuparse de los cuidados, y hay muchas mujeres que no encuentran la estabilidad de una jornada completa porque trabajan en sectores feminizados en los que abunda, y es una brecha importante, la precariedad de la parcialidad. Por tanto, hoy es un nuevo hito en esta revolución social que es el feminismo y la llegada de la igualdad a los centros de trabajo. Esta es la primera clave. Hoy, brecha salarial. No es la única. La segunda, también se denuncia en la calle, es el techo de cristal entre las mujeres. Lo que más surge, la brecha salarial, por ejemplo, nosotras que somos del sector de servicios, está en torno a un 30%, con lo cual, como han dicho las compañeras, ganamos como 7.000 euros menos al año. Estamos siempre en una situación precaria en comparación con los hombres. Entonces hay que reivindicarlo todos los días del año, pero bueno, hoy es el día señalado, sí, de esta discriminación que tienen las mujeres en cuanto a salarios. Básicamente las mujeres no cobran lo mismo que los hombres, todavía existe. Tenemos un techo de cristal además de esa brecha salarial. El techo de cristal es el que impide que las mujeres accedan a, por ejemplo, consejos de administración. El objetivo era llegar al 40% este año. Esta denuncia no es ni una denuncia ideológica ni una denuncia política. Tan no ideológica que la están presentando nombres como Ana Botín, la presidenta del Santander, que dice cuando ella accedía la llamaban la niña. A la pregunta de si yo encontré barreras en mi carrera, la respuesta es sí. Era conocida como la niña durante años, cuando mi empresa se fusionó con otra hace muchos años en España. En ese momento todos los líderes eran hombres mayores, de la misma raza y con los mismos orígenes. La forma de superar eso, que sigue siendo válida hoy en día, es tener confianza en ti misma, hacer los deberes y, muy importante, tener paciencia. Con el matiz de que sí, hay que ser paciente, pero los ritmos ahora mismo a los que estamos implican que para lograr esa igualdad en los consejos de administración todavía necesitaríamos décadas. Insisto, este año teníamos que haber llegado ya al 40%. Estamos lejos, muy lejos de ahí, y a partir de aquí una denuncia, insisto, de nombres como la propia Ana Botín. Es verdad que cuando una mujer es asertiva tiene fama de ser muy agresiva, y cuando un hombre es asertivo es un líder fuerte. Por lo tanto, no se trata de levantar la voz, se trata de hacerte escuchar. Y la pregunta es, ¿qué dicen las cifras? ¿Qué dicen los datos? Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Porque este año teníamos que estar en el 40%, no estamos ahí, ni de lejos. Seguimos lejos de ese 40% que fijaba la CNMV en su Código de Buen Gobierno para este año, pero también es verdad que cada vez son más las cotizadas paritarias, y entre las más grandes, casi 2 de cada 3, 22 en total, 8 más que el año pasado, ya alcanzan esa cota según el 10º informe de mujeres consejeras en el IBEX de Atrevia e IS. En conjunto, los consejos de administración cuentan ahora con 10 mujeres más, por lo que ya ocupan 149 asientos. Como decimos, estamos lejos de ese
40%, estamos en un 34%, un 3% más que el año pasado. El informe, que incluye la radiografía del mercado continuo, también apunta que en el resto de cotizadas, las que no pertenecen al IBEX, la presencia femenina subió casi también 3 puntos porcentuales, pero en este caso las mujeres ocupan menos sillones, solo 1 de cada 4, un 25,8%. 34% de un 31% que veníamos. Deberíamos estar en el 40%. Por hacer una matemática muy simple, deberíamos haber subido 9 puntos porcentuales. Este año hemos subido 3. Vamos a un tercio de la velocidad a la que deberíamos ir, a un tercio del ritmo al que deberíamos estar avanzando, a un tercio de lo que por otra parte marcaba la obligación legal. Un tercio de la ley. Y en esto el resultado no es igual para todos. ¿Qué sectores van mejor, qué sectores van peor? Pues en conjunto, teniendo en cuenta todas las cotizadas del continuo, tecnología y telecomunicaciones se sitúa por primera vez en el 37%, por lo que es el sector más paritario. Le siguen el sector energético y el financiero, con alrededor de un 34% de los sillones ocupados por mujeres. Frente a esto, las empresas inmobiliarias siguen siendo las menos paritarias, con menos de un 23% de los altos cargos ocupados por mujeres. Y un dato más es que frente a estos avances, si nos fijamos en los comités de dirección, la representación femenina cae hasta el 18,3% y en los máximos puestos ejecutivos esa representación es todavía menor. De las 35 presidencias del IBEX, 33 están ocupadas por hombres, más de un 94%, y de los 27 consejeros delegados, solo una es consejera delegada. Estas son las cifras para la vergüenza. De IBEX 35, IBEX 33 es el IBEX de los hombres, y de los consejeros delegados, el nombre es correcto, consejeros delegados, porque 27 son hombres, una es mujer. Estas, insisto, son las cifras del techo de cristal, y la pregunta es ¿cómo se rompe? ¿Cómo lo hacemos? Asun Soriano, CEO en España de Atrevia, quien presentaba ese estudio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo hacemos esto? Buenas noches. Las claves para el ascenso de la mujer en los consejos de administración o comités ejecutivos pensamos que tiene que ver con 3 factores principales. El primero, la toma de conciencia de las empresas, yo creo que cada vez más extendida, de que un consejo de administración, un órgano de gobierno, tiene que representar la diversidad de sus realidades, de sus públicos, ¿no? La diversidad que hay en sus clientes, estas compañías que contemplen esta diversidad, estas diferentes visiones en sus órganos de gobierno, pues además de romper y pelear contra la brecha de la desigualdad, están trabajando por su futuro, para mejores resultados y mejores beneficios, sin duda. La segunda palanca sería seguramente la visibilidad de la mujer, que las mujeres levantemos la mano, que nos propongamos, que nos hagamos visibles en los órganos de toma de decisiones para que se acuerden de nosotros. La tercera palanca yo creo que es la infancia. Construir el futuro de nuestro país, un futuro más igualitario, tendrá que ver con que desde pequeñitos eduquemos a los niños y a las niñas en que sus sueños vayan a por ellos, que no estén condicionadas sus carreras por lo que se espera de ellos que tienen que hacer, romper la falacia de que hay que elegir entre vida profesional y vida familiar. Lo que hay que hacer es elegir buenas parejas con quien organizar tu vida y buenas empresas, y que el peso de la familia esté repartido en todos los miembros. Así que yo creo que son esas las palancas. En cualquier caso, vamos muy bien como país y avanzando de manera formidable. Asun Soriano, CEO en España de Atrevia. Gracias. Estos son los 3 eslabones de lo mismo. La brecha salarial, la diferencia entre lo que ganan ellos y lo que ganan ellas, es así de grande, del 24%. Se explica porque al final de las carreras, quienes han accedido a los consejos de administración son ellos, no ellas. A las presidencias son ellos, no ellas. Pero es que hay otro eslabón aguas abajo. Aguas abajo faltan vocaciones en ciencia, tecnología, en ingeniería, en matemáticas, son las llamadas vocaciones STEM, y faltan esas vocaciones que son las que van a explicar el dinero del mañana. Lo denunciaba Carmen Artigas, la secretaria de Estado, diciendo: aunque cada vez somos más las mujeres que decidimos formarnos en las disciplinas STEM, el porcentaje aún es insuficiente y debemos ser conscientes de este problema para seguir avanzando, aprovechando todo el talento científico y tecnológico que lleva nombre de mujer. En España, por ejemplo, las mujeres son solo
el 20% del total de especialistas del ámbito tecnológico y nuestra presencia en el sector de un ámbito tan importante como la inteligencia artificial o el Big Data es tan solo del 25%. Faltan vocaciones en ciencia, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas, porque no se ha dado ejemplo a las niñas, porque la convención tradicional es que esto son cosas de hombres. Así que las cifras dicen que hay un retraso en todo esto. ¿De qué magnitud? Adela Molina, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La falta de mujeres en ingenierías y carreras técnicas es un problema enquistado y que, lejos de solucionarse, incluso va a peor. Es llamativo el caso de las matemáticas, un grado universitario con enormes salidas laborales y mucha demanda entre las empresas. A finales de los años 90, a principios de los 2000, el número de alumnos y alumnas estaba igualado. Las chicas eran incluso un poquito más del 50%. Ahora no llegan al 37%. Había más mujeres cuando se consideraba matemáticas, sobre todo una carrera para dedicarse a la enseñanza y ser profesora, que ahora que tiene salidas laborales en empresas tecnológicas, farmacéuticas o incluso en bancos. La matemática Clara Grima daba esta explicación en un acto reciente del Ministerio de Educación. En el momento que se desvincula la salida profesional de matemáticas de esa profesión, se vincula pues eso, a ser más líder, más competitivo, las mujeres empiezan a desaparecer. Entonces entendemos que en algún sentido creemos que social y cultural, no sé si tienen algo de biológico, a las niñas las educamos para que hagan trabajos, para que desarrollen labores que son, al fin y al cabo, labores de cuidado de la sociedad. Y las matemáticas, si dejan de ser profesoras, ya no son labor de cuidado de la sociedad, de servicio a la sociedad más que de cuidado. Las mujeres eligen mayoritariamente estudios relacionados con la educación, en los que son el 77%, la sanidad el 75% o las ciencias sociales y las humanidades, donde superan el 60% de los alumnos. En las carreras técnicas, sin embargo, son solo el 25% de los matriculados. Esta falta de vocaciones técnicas, que se repite también en la FP, provoca problemas a las empresas a la hora de encontrar mujeres para puestos de responsabilidad y explica en parte la brecha salarial, porque ellas no optan por carreras en las que los trabajos suelen estar mejor pagados. El Ministerio de Educación ha puesto en marcha medidas para tratar de aumentar las vocaciones científicas y técnicas en las niñas y jóvenes, entre ellas el enfoque de género para las matemáticas desde las primeras etapas de la educación y que las niñas tengan referentes, mujeres ingenieras, matemáticas o arquitectas en los libros de texto en las que puedan fijarse. Estamos siguiendo este esquema de denuncia, cifras y solución. Vista la denuncia, vistas las cifras, presidenta de 50-50 GL, 50-50 Gender Leadership, Gloria Lomana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones son complejas porque hay que abordarlas desde diferentes causas. No son simples. Las niñas no se apasionan por la tecnología, por las STEM, no únicamente por una razón, seguramente porque perciben desde muy pequeñitas, entre los 0 y los 6 años, roles todavía que son tradicionales, es decir, el hombre dirigido hacia afuera solucionando temas complejos, la mujer en las tareas asistenciales, que son imágenes solamente de la madre, también de la abuela, también de la cuidadora que tenemos en la casa, también de la cuidadora que hay en la guardería. Es decir, que probablemente también estaríamos viendo cómo se están enseñando las matemáticas. Las niñas necesitan más pragmatismo, necesitan acercarse a los problemas dándoles solución. Es decir, que la complejidad es enorme. Y tú hacías una escala en cuanto a brecha salarial, techo de cristal. La madre de todos los corderos, Javier, es la brecha de género. La brecha de género, que es la que luego se deriva y va ramificándose en todas las demás. La brecha salarial es la más escandalosa, pero la brecha de pensiones se deriva también de la problemática que tiene la mujer, de los contratos más precarios, sobre todo porque los datos son alarmantes después de la pandemia. Ha habido involución, Javier. Ha habido, es lo que le iba a decir, una evolución negativa. De hecho, negativa, comentaba Adela Molina, en los años 50, cuando las matemáticas se creía que eran para educar, para dar clase, entonces las mujeres sí iban. Ahora que se sabe que son para la ciencia y que tienen más salida de empleo, ahora las mujeres no van. Dice usted, de 0 a 6 años hay que cambiar roles y hay que educar de otra manera. Y después, y a partir de esa edad en la adolescencia, ¿cómo traemos a las niñas a la ciencia, a la tecnología, a las matemáticas?
Pues desde muy pequeñitas. Las niñas se las educa todavía para gustar y a los niños para triunfar. Entonces, claro, una niña que quiere gustar, ella misma se autolimita, ella misma se descarta ante los temas complejos porque probablemente piensa, si no lo soluciono, voy a defraudar. Por Dios. Y además, ¿dónde está el horizonte de gustar? ¿Cuándo terminas de gustar? ¿Y a cuántos tienes que gustar? Y luego, la brecha de los 11, 12 años, que está estudiada, que está ahí en torno a las matemáticas, es la que va a determinar que ellas no quieran hacer ingenierías, que no quieran hacer matemáticas, que no quieran dedicarse a las ciencias, salvo en aquello que es biomédico, porque de algún modo conecta muy bien con el mundo de los cuidados tradicionales, pero que tampoco van a ir a las ingenierías. Y ahí es donde tenemos también un problema, porque queremos incorporar a las mujeres a la tecnología, pero ¿de dónde las sacamos si no lo estudian? Hay que apasionarlas, no hay que decirles, tienes que estudiar esto, tienes que generarles esa vocación, ese cariño, ese alma hacia la tecnología. ¿Es usted optimista? Yo sí soy optimista. En el año 76 las mujeres todavía no podían trabajar, hasta la ley de laboral de ese año, no podían trabajar sin permiso de un marido. Hasta el año 81 no había autonomía financiera en este país, pero no era un tema solo de España. Si miramos cuando votaron las francesas fue en el año 45, después de España, que se hizo en la República. Es decir, tenemos un tema de que estamos queriendo galopar en los últimos 70 años, algo que no se había producido antes. La lucha del feminismo lleva 250 años y ahora tenemos que apresurarnos porque hemos puesto datos a esta calamidad. Y ahora nos dice el Foro Económico Mundial, con fecha de marzo, y estamos esperando un nuevo informe en los próximos días, ya nos decía que la brecha de género, que sería de 100 años, pasaba a ser de 137 después de la pandemia. Y la brecha salarial de 200 años va a ser de 267. Esto no va a ser. Las mujeres no vamos a aguantar 200 años, pero los hombres decentes tampoco, y ninguna sociedad se lo puede permitir. Ninguna sociedad. Ninguna sociedad, sobre todo, que se llame democrática. Estamos hablando de democracia, es decir, que está claro que no puede ser así. Por lo tanto, hay que tomar medidas, hay que acelerar, hay que ser conscientes y hay que afear a todos aquellos que no conciben la igualdad como una causa justa, urgente y necesaria. Es decir, el 8 de marzo no estamos celebrando, estamos recordando, estamos conmemorando y estamos reivindicando. No es una fecha para celebrar nada. Pero sí para seguir reivindicando y desde luego orillar y afear a todos aquellos que no tengan claro que esto es una cosa urgente, que no podemos permitirnos estas cifras y estos datos tan escandalosos. Pues Gloria Lomana, presidenta de 50-50 Gender Leadership, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Gracias. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.